Muy buenas a todos. Hoy estaremos aprendiendo a preguntar por el lugar en el cual vive una persona. En este caso, la pregunta será en aymara, obviamente. En castellano sería ¿dónde vives? Y en aymara, ¿Kaukins kamasta? O si no, ¿Kaukins uthasta? Pero antes de empezar, vamos a conocer algunos pronombres interrogativos. Kitty. Kitty, ¿qué significa quién? Kaukha, kaukha, kauki. Kaukha, kaukha, kauki. Los tres tienen un único significado, que en este caso es ¿dónde? Kauki, kaukiri, kaukniri, kauki, kaukiri, kaukniri. De la misma manera, los tres tienen un único significado, que en este caso es ¿cuál? Kunhama, kunhama. ¿Qué significa cómo? Kaukha, kaukha. ¿Qué significa cuánto? Kunapacha, kunakata, kunapacha, kunakata. Ambos términos significan ¿cuándo? Kuna, kuna. Significa ¿qué? Ahora sí, vamos a aprender a preguntar por el lugar en el cual vive una persona. Empecemos. Kaukins humaj kamasta. Kaukins humaj kamasta. La respuesta a la cuestionante, en este caso va a ser Nayag Biachan Kamasta. Nayag Biachan Kamasta. Ahora bien, ahora vamos a aprender a preguntar por el lugar en el que vive una tercera persona. Kaukins hupag kamasi. Kaukins hupag kamasi. La respuesta a la interrogante va a ser hupag altu patan kamasi. Hupag altu patan kamasi. Con eso concluimos hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos otro día.